Bienvenidos a las entrevistas que realizamos en el grupo editorial Angel Fortune para nuestro podcast y para nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos con nosotros como entrevistado a Pepe Pascual, con su novela El eco de los vencidos, que ya se ha adaptado a guión para serie o largometraje, como nos va a contar él. Así que, Pepe, muchas gracias por la entrevista. Muy bien, a ti y a vosotros por la oportunidad. Muy bien, Muy bien, cuéntanos quién pues eres. Cuéntanos, eso es lo primero. vale, ¿Quién eres? Tu biografía. de acuerdo. Venga, pues voy a ello. A ver, yo soy ingeniero, actualmente trabajo como consultor en Valencia y desde hace mucho tiempo, ya prácticamente cuando terminé COU, tuve la declinación por escribir y fue cuando empecé con mi primer proyecto que se llama Amarga Libertad. ¿Vale? Esa fue la primera novela que, aunque la terminé justo cuando entré en la carrera universitaria, sí que es cierto que me tuve que esperar unos 2, 3 años para editarla porque no tenía esa intención al principio. Entonces ya a partir de ahí vi que, pues bueno, que las ideas me surgían, que me gustaba sobre todo basarme mucho en la historia. Yo me centro sobre todo en la historia y cojo ciertos hechos y acontecimientos puntuales y lo que hago es que me invento una historia paralela con mis personajes donde hago intervenir a los personajes reales. Entonces los fusiono. Y con esa fusión, mi objetivo, que es el que sigo manteniendo a día de hoy, es mezclar ficción y realidad y hacer que el lector pues bueno, se encuentre dentro de un marco histórico que acompaña muy bien y le hago confundir a veces de qué personaje es real, que no. Si sabe la historia lo identifica rápidamente, si no lo sabe se enriquece, con lo cual siempre acompaña mucho más a la trama que me puede inventar. Y entonces esa fue la primera novela. Después es cierto que empecé con otro proyecto que en principio iba a ser una novela independiente y al final se ha traducido en una trilogía. Se ha convertido en una trilogía donde mi eje principal sigue siendo el espionaje. Bueno, no lo he comentado, pero es cierto que mi trama principal es la historia, pero centrada en el espionaje, en un marco temporal de periodo de entreguerras y ahora con la novela que nos lleva a este término, con El eco de los vencidos, voy a estar a posguerra. ¿Vale? Entonces, en esa franja temporal es donde yo intervengo a base de documentación, a base de haber leído mucho y tener buenos libros de origen, creo mis historias, ¿no? Entonces, empecé con esa trilogía y es una trilogía que ha funcionado muy bien. Las tres están publicadas. La primera se llama La mirada del irlandés, la segunda es Una bala, un final y la tercera y última novela de la trilogía es la última apuesta. Las tres se centran en los años previos al inicio de la Segunda Guerra Mundial, justo en cómo se confabulan todas las tramas históricas de espionajes entre los países antes de entrar en combate. Porque ya la Segunda Guerra Mundial está muy tratada, muy escrita, yo Sí. ahí ese periodo me lo salto completamente y con eso al final me he postulado ahora con El eco de los vencidos en plena posguerra, en el año 55 y 56. Y con Sí, ello he dado un salto por lo que nos cuentas, Pepe, distinto. es una novela histórica de espionaje centrada en Sí. España, ¿no? No, 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 qué va, qué va. ¿No? España lo toco el tema. La Guerra Civil Española, cuando empezó en el 36, sí que lo introduzco en la segunda novela. Es como Vale. el marco histórico se centra ahí, pero la novela prácticamente circunda entre. Siempre es en Europa, siempre es en Europa. El eco de los vencidos la centro en Alemania, concretamente en Baviera, que fue el territorio ocupado por los norteamericanos, y ahí es donde centro un poco la trama, ¿vale? Ajá. Y es verdad que con este histórico de libros también se me dio la oportunidad por una editorial especializada en el sector, que es HRM Ediciones. Me solicitaron hacer un ensayo, que yo nunca había hecho un ensayo, Juan Carlos, y al final, pues bueno, tuve la oportunidad y, ¿por qué no? Pues va por un ensayo. Y con ese ensayo sí que centré sobre todo el origen de las tres áreas policíacas del Tercer Reich, que es el Abwehr, las SS y la Gestapo. Con esas tres organizaciones, que es un poco donde yo también me he documentado para realizar toda mi trilogía, al final es el área que yo conozco. Y entonces me pidieron un ensayo, también tengo ese ensayo, y por último, sí que es verdad que es algo que me siento bastante orgulloso, es me lancé al mundo de los podcasts, siendo oyente de uno de los programas que más audiencia tienen, que es Verum Martis Historia Militar. Le lancé un poco la cañita a Francisco, que es el dueño, el director, y me dio la oportunidad de hacer mi primer podcast. Entonces hice pues uno con él, después dividí otro en dos, podcast de hora y media, 2 horitas, son larguitos, pero todos basados en historia. Siempre de lo mismo. Al final lo que profundizo es en hechos que no están muy divulgados y lo que me permite es sobre todo dar más información a la gente
que también es un poco el fundamento de mi literatura. Y esa es la que utilizo sobre todo para desarrollar las novelas. Como nos cuentas, Pepe, son novelas muy prácticas para llevar al cine, pero la que realmente ha dado ese Totalmente. paso es El eco de los vencidos. Cuéntanos eh, cómo surge la idea, cómo se materializa ese proceso. Conocer a Isabel Muy bien. Montes, Ángel Fortun, cuéntanos, Pepe. Vale, bueno, pues al final las novelas, por X o por Y, siempre las he determinado, se ha escrito y finalizado, tanto creado como finalizado, han sido entre año y medio, 2 años. Es un poco el timing que yo utilizo también para ver, sobre todo, algún proyecto y seguidas otros. O sea, tengo muchas ideas. La idea del eco de los vencidos surgió porque dentro de mi documentación encontré a un cuerpo norteamericano que era de inteligencia, de hecho se llamaba el FIC, que es Cuerpo de Contrainteligencia Norteamericano. Es el que se utilizaba, o los que trabajaban sobre todo con la investigación de los alemanes que iban conquistando, o sea, iban asumiendo para su ejército, es decir, cuando invadían Alemania, iban reconquistando, lo que conseguían era mucha gente que no sabían si eran buenos, eran malos, si tienen histórico pasado con atrocidades a la sociedad y demás. Entonces, se creó un cuerpo de investigadores, de policías, que eran los que investigaban a cada uno de ellos, intentando identificar a quienes pasaban desapercibido, pero realmente eran criminales de guerra y demás, ¿vale? Entonces, conociendo este cuerpo de contrainteligencia, me surgió la idea de, ostras, ¿qué pasaría si yo me creo una historia basada en este cuerpo y lo utilizo como eje para recapitular un poquito lo que sucedió después de la guerra, que es que habían muchas organizaciones que estaban basadas en personajes que fueron nazis y sobre todo dirigentes de las SS y otras organizaciones que se tratan en el libro, que fueron un poco los que continuaron a la sombra con sus ideologías, ¿no? Entonces, basando esto, enfocado sobre todo con el inicio de la Guerra Fría, que es un poco una mezcla un poco extraña, pero sí que tiene mucho que ver, me creo yo mi propia historia y enlazo un poco cómo surge el nuevo cuerpo de inteligencia alemán, que es el BND, se creó en esos años a raíz justamente de los que fueron espías alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Y quienes favorecieron esa reinserción fueron los americanos. Entonces, ¿No? hago un poco visible no todos los buenos actuales fueron buenos antes y quienes lo permitieron han sido justamente los americanos. Con esa historia me creo yo mi novela y le doy un giro para no hacerlo tanto de espionaje como las anteriores. Es una novela más policíaca y lo que se trata es más a trabajar sobre un crimen determinado que tiene una historia. Esa historia interviene en personajes reales, en personajes ficticios y mi personaje tiene una vida pasada que transcurre también en la novela. Entonces es como un aglutina pasado, presente y hacia un futuro muy incierto, que era los años 60, los principios de los años 60, donde la Guerra Fría tenía ya un peso muy alto, que había dos bloques que realmente tenían la línea de frontera, estaba justamente en Alemania. Y eso es un poco lo que trabajo al inicio de toda esa trama. Y entonces Y después, te surge esa posibilidad de llevarla al cine. Me dices más como serie, ¿verdad? claro, claro, en definitiva, todas las novelas que he creado son todas muy fáciles de llevar a la novela, Sí. salvo que al tener un marco histórico antiguo, sí que es, o pasado, sí que es verdad que todo lo que es la fotografía y los decorados y demás son costosos. Sin embargo, este ya se centra más en los años 50, ya no tienes que tirar tanto de extras de aquella época y es más fácil, pero sí que es cierto que el proyecto me llevó aquí principalmente porque yo quiero dar el salto, o sea, quería dar el salto ya con la primera novela de la trilogía, porque era muy fácil de llevar, son capítulos cortos, con muchísimas acciones, muchos personajes, digo, le tengo que dar el salto, me tengo que atrever. Y entonces me di terminé la novela en agosto del año pasado, y entonces dije, me voy a dar 2 años para ver si soy capaz de llegar a las productoras. Entonces, sí que es verdad que aprovechándome de la inteligencia artificial, le determiné que me hiciera un estudio de mercado sobre las productoras en Alemania que habían trabajado ya con plataformas como Netflix, Prime o HBO, entre otras, y qué productoras habían invertido dinero y proyectos en series o películas de esa época. Porque si yo accedía a esas productoras, sabía que eran temáticas que ellos ya estaban acostumbrados a realizar. Conocían los proveedores de decorados,
los actores ya sabían qué tipo de acciones tenían que ejecutar basados en aquella época. Como que era mucho más fácil que ir a por productoras donde nunca han trabajado ese producto, a fin de cuentas, ¿no? Entonces, nuestro amigo ChatGPT me hizo un buen estudio de mercado, me dio incluso las productoras, accedió incluso a ciertos perfiles que hay en LinkedIn y en Internet, favoreciéndome también las direcciones de correo electrónico. Y entonces dije, ostras, solo tengo que enviarles algo, ¿qué les envío, no? Y entonces ahí me propuse hacer un dossier que es muy parecido al dossier que se necesita en la parte de Isabel. Y bueno, lo presenté a dos productoras. Una me respondió que no, que era una productora pequeñita y que no tenía opciones a coger más clientes, pero que me echaba mucha suerte, por lo menos fueron cordiales. La otra no respondió. Muy típico, ¿no? Entonces, bueno, terminó el verano y dije, vale, voy a dar un tiempo de relax y pienso otra estrategia y vuelvo a atacar, ¿no? Pero es verdad que en ese timing encuentro una publicación de Isabel, de la fundación, de la asociación, perdón, en LinkedIn, donde se llamaba Asociación para Escritores de Películas. Y digo, hombre, es justamente es donde yo ahora me quiero mover. Sería tonto y necio no aplicar, ¿no? Entonces me asocié a la asociación de Isabel y el correo que ella me devolvió pidiendo cierta documentación para finalizar un poco la inscripción, vi que ponía en el pie del mail, preséntanos tu proyecto y lo valoraremos. Y entonces las bases que pedía Isabel eran más o menos las que nuestro amiguito ChatGPT me había identificado en un inicio. Y dije, bueno, pues lo voy a adaptar pensando más en el foco de la asociación, ¿no? Entonces lo adapté, se lo presenté y le desperté el interés a Isabel, nos conocimos y entonces me dijo que sí que estaba interesada en el proyecto. Es algo que a mí me gustó mucho porque ella era una tercera persona de un sector que es el audiovisual donde yo todavía no he tenido entrada y ahí también se demuestra, siendo sincero, que hay algo que sí que destapa el interés a estas terceras personas. Es verdad que el concepto de Isabel es muy bueno porque tiene una esencia y una ética por este trabajo muy bonito. Entonces, sabiendo que es un sector muy complejo, Juan Carlos, donde es muy difícil llegar a que te compren el proyecto, es algo que, bueno, la probabilidad es muy bajita, pero Isabel facilita la ilusión desde el principio, acompañada con el trabajo y la intención y la estrategia que tiene Isabel la asociación. Poder llegar a ese punto final, solo este camino, para mí ya es un disfrute máximo, ¿no? Y luego también, aparte, es una experiencia para poder ver qué se necesita para llegar a ese tipo de productoras. Cierto es que con ella, cuando hablé, le determiné que mi novela no la veía en España, con productoras españolas, porque la temática es muy europea, como que complica mucho poderla producir en España, ¿no? Y le dije que yo estaría muy centrado en el mundo anglosajón, también por la temática, por los personajes, por la trama, y pensó lo mismo que yo, y ahí estamos, Juan Carlos, peleando por ese objetivo de querer llegar hasta allí. El capítulo piloto nos has comentado, está primero concebida como serie, aunque no está exenta la posibilidad de que pueda ser largometraje. ¿Tú con qué te quedas? ¿O te da un poco igual con tal de que se vea en la gran pantalla o en Netflix, no? Es una buena pregunta. Si te digo la verdad, yo prefiero serie, porque la novela, igual que he hecho con las anteriores, dejo la puerta abierta al final. Es decir, mi siguiente proyecto es la segunda parte de mi novela. Si la primera novela se puede determinar, claro, en una serie El Eco de los Vencidos capítulos, va a tener una segunda parte, ¿no? Es lo que nos quieres la va a decir. tener. Vale. La va a tener. O va a ser una trilogía, Pepe. No me cierro. Funcionan bien las trilogías porque enganchas a lectores, ¿no? Haces como que tienes un poquito la fidelización a ciertos lectores que les gusta esta temática y les sigue sorprendiendo. Ojo, cada vez que avanzan con el segundo libro son más exigentes que con el primero, con lo cual tienes que tener como autor un punto de superación respecto al primero, porque si no te estancas y al final haces que se desmotiven por la lectura porque ya lo han leído todo, ¿no? Va a haber una segunda parte y la idea es hacer una serie que permita que si tiene éxito, vamos a ir a como que nos han comprado el proyecto, ¿vale? Nos han comprado el proyecto, el capítulo piloto funciona, hacemos el script de los siguientes capítulos, finalizamos con la novela y la siguiente temporada puede ser el segundo libro. Ese es el objetivo, hacer un proyecto. La tercera temporada, el tercer libro. Efectivamente, si están interesados en la productora, ¿por qué no? Bueno, pues te deseamos todos los éxitos. Yo no sé, para terminar, Pepe, si nos puedes contar, bueno, casi no los has contado ya, próximos proyectos literarios. Esa trilogía, ¿no? ¿En la que tienes en mente o qué más tienes ahí en esa cabeza? De momento, muy bien. De momento voy a hacer la segunda parte. Porque incluso si por alguna de aquellas alguien compra el proyecto audiovisual y cree que no va a hacer segundas temporadas,
podemos utilizar el segundo libro para extender los capítulos dentro de la primera temporada. O sea que podemos hacer ese mix. Y si fuera película ya es más complicado porque hacer una segunda parte y hay pocas productoras que invierten en segundas películas, ¿no? Pero creo que la serie sería el acierto mayor. Y sí, mi siguiente proyecto es la segunda parte del libro. Muy bien. Pues Pepe Pascual, el eco de los vencidos, te deseamos toda la suerte del mundo, que podamos ver Muy esa bien. serie o ese largometraje, pero que lo veamos, Exacto, que es el exacto. sueño de todo escritor, Pepe, al final, ¿no? Estar en la gran Sí, 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 pantalla o en una serie. Así que a por ello, te efectivamente. deseamos toda la suerte del mundo. Muy bien. Pues nada, muchas gracias Juan Carlos por la oportunidad y un placer haberos conocido. Gracias.